agradezco la invitación a coordinar este panel, yo diría de lujo, sobre un tema que creo que en los últimos tiempos ha vuelto a ponerse sobre el tapete, que es la recuperación de la actividad ganadera, la cadena de ganados y carnes. Hay bastante movimiento en este momento, las reacciones no son demasiado rápidas porque el ciclo es largo en la ganadería, sin dudas, y la verdad es que si el título de resiliencia para esta cadena debería ser resiliencia al cuadrado, porque esta caída de lo que fue tanto la producción como la exportación e incluso el consumo de carne vacuna, no tiene solamente estos 10 o 12 años de antigüedad, sino que yo diría que en los últimos 50 años las políticas han sido tan contradictorias, tan contrapuestas unas con otras, que las señales que se fueron dando fueron en general confundiendo a la cadena. Hay una reacción importante en este tiempo y justamente es el momento de arrancar y sacar fuerzas bien de adentro para que esto vaya para adelante. La cadena tiene que trabajar y bastante. Voy a darle la palabra primero a Ignacio Iriarte, con quien nos conocemos hace muchísimos años y siempre trabajando él en la visión, en los escenarios, etcétera, para que nos cuente cómo está viendo el escenario, cómo estamos parados, hasta dónde podremos ir en materia, sobre todo de producción, mercados, etcétera. Y luego a Beto Quiroga, para que nos hable más desde el suelo, desde la alimentación, desde el qué le damos de comer y bajo qué condiciones a esta cadena que, como dije antes, es larga pero tan emblemática para nuestro país. Así que, Ignacio, si querés tomar la palabra, adelante. Bueno, buenas tardes. Yo la idea principal que les quiero dejar es una palabra que los economistas usamos mucho, que es escasez. La carne vacuna en el mundo es un producto escaso. En la Argentina es escaso. Nos estamos defendiendo en un momento muy difícil donde en este momento, donde lo fundamental de la demanda, la exportación sigue sin arrancar acá en la Argentina. Cifras muy bajas de exportación, un papel completamente marginal. Nos estamos arreglando con un consumo interno muy noble, pero lo que domina totalmente la escena es que tenemos una escasez. Una parte de esa escasez es la fase del ciclo ganadero que se ha gatillado ya hace 7 o 8 meses, que estamos en un ciclo de retención. El ciclo de retención, por definición, el productor retira parte de la oferta que hubiera ido para matanza y para carne, para producción de carne y para consumo o exportación, la retira y la estoquea en el campo, probablemente son hembras. A marzo del año pasado el stock creció 1 millón de cabezas y probablemente a marzo del año próximo va a crecer otro 1 millón de cabezas. No estamos seguros si este proceso se va a sostener en el tiempo, pero lo cierto es que nos estamos en un momento muy crítico, como lo vemos en la lechería y en otras actividades. Las otras carnes están también en un momento muy difícil. La ganadería ha sacado un blindaje, por decirlo de alguna manera. La carne que tenemos hoy apenas alcanza para el consumo interno. Esto es un proceso que duró 60 o 70 años y termina en estos días o en estos años, donde la producción de carne por habitante y por año, que alguna vez fue enorme y permitía que la Argentina fuera el primer exportador del mundo y el primer consumidor del mundo per cápita, hoy ya no alcanza, hay que elegir. El argentino ha bajado fácilmente de los 100 kilos a los 90, de los 90 kilos per cápita a los 80, después por décadas pasó a 70 kilos, después pasó a 60 kilos en los últimos años con el cambio de la dieta y con un proceso que es cada vez más claro, que tenemos la misma producción de carne que hace 40 años y la población humana sigue creciendo. Y la población humana que viene detrás nuestro tiene los mismos hábitos bestiales que tenemos nosotros de 60 kilos. Y no quiere bajar. Esa es en términos económicos, lo que se está expresando hoy en el precio de la hacienda, en un sistema como ese sistema ganadero, que es un enorme remate, es que los consumidores no bajan la mano. Siguen pujando por una oferta escasa, que vuelvo a repetir, tiene un componente que es la fase de retención del ciclo ganadero, que podría explicar una caída interanual del 5% en la producción de carne,
que está explicado por esas hembras que nos estamos guardando para futuras madres y para un futuro aumento en la producción de terneros. Pero hay otro componente que es el que tomamos prestado, que es el fenómeno de las inundaciones y del clima en los últimos 100 días, o los últimos 120 días. Abril, mayo, junio y julio han sido muy malos para muchas zonas del país, para la producción de carne, para los feedlots. Hay una pérdida muy importante de praderas, de estado de los animales. La zona que está afectada es una zona, las zonas donde hay entre 10 y 12 millones de cabezas. Esa zona se está consumiendo las reservas. Hay un avance, un atraso muy visible en las gorduras en todo el país. Ese es el otro componente que estamos estimando que es un 7% adicional. El mercado ganadero es un mercado muy noble, extremadamente parejo a lo largo del año, a lo largo de los años. Y este año es un año que es una coyuntura muy difícil desde el punto de vista de la demanda. Ha habido una caída en los ingresos reales de la población. Como consecuencia de la caída del stock ya tenemos poca carne, tenemos menos carne porque estamos reteniendo y tenemos menos carne porque los últimos 4 meses han sido muy malos. La reflexión que nos cabe es, en algún momento toda esta hacienda que se está acumulando en el campo, en los feedlots, que no forma parte, especialmente los machos, que no forma parte del proceso de retención de vientres que estamos viviendo, en algún momento del segundo semestre va a salir a la venta, con lo cual podemos esperar o estamos esperando, quizá con un exceso de optimismo, que para ese momento los aumentos salariales que se están discutiendo en las paritarias ya estén totalmente incorporados, que el aumento de los jubilados, que el aumento de la obra pública, que los efectos del blanqueo, que los efectos de la mayor obra pública, que toda la actividad económica que estamos esperando que aumente para los últimos meses de este año. Ese es el momento crítico, toda esa hacienda que está acumulada en algún momento va a salir, la vamos a tener que absorber. No sabemos si va a ser a costa de precios, probablemente alguna caída de los precios, pero hoy, después de tantos años, como decía Luis, hoy el saldo de la última década, por no ir más lejos, el saldo de la última década es muy parecido a lo que fueron las décadas anteriores. Tenemos 7 millones de cabezas más, 5 millones de consumidores, 7 millones de cabezas menos, 5 millones de consumidores más. Se ha roto estructuralmente la relación entre stock vacuno, producción de carne por habitante y habitante, que es lo que hacía al país, a la Argentina, un país rico, riquísimo en términos ganaderos. Ustedes ven en la década del 20 una década de oro de la ganadería del país en general. Ustedes ven, Argentina exportaba un volumen enorme de carne, era el primer exportador mundial, la mitad del mercado mundial se explicaba por Argentina, consumíamos 96 kilos per cápita. Todo eso se fue cayendo. Hace 10 años solamente, cuando empieza una política muy hostil a nuestro sector, Argentina todavía producía como para abastecer con 60 kilos por habitante y por año, y teníamos un excedente de 22 kilos per cápita. Si hoy tuviéramos la situación de hace 10 años, entre producción de carne vacuna y habitantes, 22 kilos per cápita en una población de 43 millones de habitantes, estaríamos exportando 900.000 toneladas. Este año, duras penas, vamos a exportar 240.000. Se acabó el excedente, ya hay que elegir entre exportación y consumo. La idea que tenemos es que este faltante, esta situación en que llegamos a este año donde consumimos 56, el mercado está en una gran tensión y exportamos nada más que 6, esto vino para quedarse por un buen rato, porque el proceso de recomposición de existencias, tal cual como lo conocemos, va muy lento, es lento. La Argentina históricamente, y los últimos 2 años lo ha hecho así, cuando retiene, acumula aproximadamente 1 millón de cabezas por año. 1 millón de cabezas por año en un stock de 50 millones de cabezas es un crecimiento del 2%. Pero resulta que la población humana en la Argentina tenemos una tasa interesante, es una tasa de nivel mundial, 1.2 de crecimiento en la población humana. Significa que si crecemos el stock al 2, el stock y la producción de carne al 2, y la población humana crece al 1.2, la mejora neta en términos de esta relación es del 0,8 anual. Es cierto que podemos aumentar los índices de preñez y parición y destete. Es cierto que podemos aumentar el peso medio por animal faenado. Eso hasta ahora no sucedió. Al contrario, en los años que vienen, si uno piensa que el stock va a crecer, mi idea es que no va a crecer sostenidamente, porque la experiencia de los últimos 50 años es que nunca crece sostenidamente en ninguna parte del mundo. Para que el stock crezca en forma sostenida y esta relación que hace que la carne sea un producto escaso se revierta, tiene que haber precios muy buenos para la ganadería, que no sabemos si los vamos a seguir teniendo indefinidamente. Tiene que haber una perspectiva política segura de que no va a volver ningún sector que va a agredir al sector o le va a poner políticas discriminatorias.
Y la tercera, que para mí es la limitante, que cada vez se está estudiando más en el mundo, ganadería y clima extremo, o ganadería y clima adverso. En Argentina venimos de 2 años de niño, en que en general la relación es entre niño, lluvias abundantes, índices de preñez y destete abundantes, pariciones abundantes. Y aparentemente nos estamos metiendo en un ciclo que ya lo experimentamos en el pasado, lleva a igualdad de vientres a tener una cantidad de terneros nacidos y logrados y a una producción de carne menor. Esta es una enorme fábrica que está al aire libre. Entonces, este cociente que se ha roto a lo largo de los años, que vuelvo a repetir, resultado de la última década, una caída muy fuerte del stock ganadero o estabilización en la producción, en realidad la producción de carne es la misma de hace 40 o 50 años, con leves variaciones. Pero todos los años aparecen 450, 500.000 consumidores más de carne vacuna, que esto es lo que ha llevado a esta situación actual, que fíjese que se agravó en los últimos 10 años. Culturalmente es muy difícil, y esto se expresa en los precios, llevar al argentino por debajo de los 56 kilos per cápita. No estamos solos porque hay un fenómeno nuevo que es la carne de pollo y un fenómeno que va a venir, que yo creo que es el más sorprendente que vamos a vivir en los próximos años, que es el aumento de la carne de cerdo. Este año, mientras la carne vacuna está en retroceso el consumo de cerdo y de pollo ha aumentado de tal magnitud que ya superan a la carne vacuna. Uno de los inconvenientes que históricamente se decía porque no se podía exportar carne vacuna, hoy no se exporta carne vacuna porque con este tipo de cambio el mercado interno paga más que el mercado externo. Básicamente por eso. Y básicamente porque los salarios en dólares en la Argentina, lo que se llama la masa salarial, la multiplicación de los ingresos medios de la población por la cantidad de gente ocupada, siguen teniendo esos asalariados un poder de compra que supera el de la mayoría de nuestros clientes del resto del mundo. Por eso estamos muy limitadas las exportaciones y por eso muchos frigoríficos para sobrevivir en los últimos 10 años, los que han sobrevivido es porque se han especializado en el consumo interno. Como dijo un dueño de un frigorífico hace unos días en un congreso muy importante, es decir, no sabíamos que el mercado interno era tan bueno. Esta es una correlación entre el gasto, la demanda hay que medirla en gasto, no en unidades físicas que no podemos compararla con otra cosa. Esto es en plata, como miden los americanos la demanda, esto es a moneda constante. Lo que vemos es el plan económico kirchnerista, la incidencia tremenda que tuvo en el gasto de los argentinos en carne, donde se agotó ese plan, fue la carne vacuna precisamente el primero que lo advirtió, con la caída muy fuerte. Estamos todavía muy arriba en el gasto per cápita de los argentinos en carne vacuna. Lo que muestra este cuadro es que el precio de la carne y del ganado en la Argentina tiene que ver en gran medida con la evolución de los ingresos en términos reales de la población. Este es el precio a moneda constante que tenemos hoy, es un precio que está, este es el promedio y este es el precio que tenemos actualmente para un novillito de 350 a 400 kilos. Estamos un 12-15% arriba del promedio. El productor ve estos precios que no son extraordinarios, pero los ve a través del prisma de mayor libertad para exportar, para comerciar y demás. Los ve mejores que lo que realmente son, pero lo que interesa acá es el factor expectativas, porque los ganaderos pensamos que los precios son buenos y remunerativos y que no nos van a volver a poner el pie encima. Retenemos, y porque retenemos la oferta es baja, y porque la oferta es baja los precios suben, y porque los precios suben retenemos. Esto es el famoso teorema de la telaraña, o lo que llama la respuesta perversa, que cuanto mejores precios nos dan al sector ganadero, no es que producimos menos, ofertamos esa doble condición que tiene la vaca, que es un bien de capital y un bien de consumo al mismo tiempo. La podemos comer o la podemos mandar al campo para futuros terneros. ¿Por qué la exportación no arranca? Pensábamos que con la devaluación íbamos a tener un boom exportador. Por el atraso cambiario, por el alto precio en dólares del novillo, que es superior a todos nuestros competidores de Sudamérica, por la caída de los valores internacionales de la carne. El mundo que nosotros aspirábamos hace 2 años se cayó mucho menos la carne que todo el resto de los commodities, pero se cayó un 12 y un 15%, porque la industria ha tenido incrementos salariales que prácticamente han estado muy cerca de la tasa de devaluación, por la duplicación o cuadruplicación del costo de la energía, por la inflación, por la competencia de Brasil, por la caída de los subproductos, especialmente el cuero. Cuando vendemos un animal, vendemos subproductos, vendemos un... A mí me faltan 2 minutos, Luis. No, 5. Ah, todavía no empecé. El cuero es una pieza maestra en la rentabilidad de los frigoríficos, es algo que vendemos cuando vendemos un animal y no seguimos el rastro de...
El cuero está siendo reemplazado mucho más en esta época donde el petróleo es muy barato, trae sintéticos muy barato en la producción sobre todo en nuestro gran cliente que es la industria automotriz de alta gama en el mundo, que está reemplazando el cuero en muchas partes donde se puede reemplazar, las de menor fricción, las de menor uso lo está reemplazando por sintéticos, la están reemplazando en los calzados deportivos que deben tener la mitad de los que están acá, tiene algo que hace 20 o 30 años era cuero y hoy es un sintético. El petróleo muy barato trae sintéticos muy baratos, los sintéticos mejoran año a año. La escasez estructural que tiene la Argentina de lo que se exporta, tiene una escasez muy grande de ganado, pero tiene una escasez especial de aquello que se exporta, que son novillos pesados. La Argentina, el stock ha caído 12 o 13%, punta a punta, cuando empezó este proceso hace 10 años, pero la existencia de novillos, que es lo que se exporta, cayeron 51%. El mundo nos viene a comprar caballos y nosotros le ofrecemos ponis. Decimos, mira, tiene 4 patas, relincha, e inclusive hasta te puedo poner encima, sí, pero el resto del mundo nos dice, mira, pero yo lo que necesito son caballos. ¿Qué es esto? Necesitan un tamaño de corte que Argentina, en la mayoría de los animales que produce, destinados al consumo interno, no son exportables. La disminución de campos habilitados por la Unión Europea, que es una novedad de los últimos tiempos, pero cada vez más firme, para ser riguroso SENASA como organismo certificador de la Unión Europea, y el exceso de capacidad instalada. Todo este negocio de la carne está preparado para faenar y para procesar 16 millones de vacunos, y está procesando, este año vamos a faenar 11 millones 600. Hay un costo, un extra costo tremendo. Estas son las exportaciones argentinas, como ven, esto es Néstor, y esto es Cristina, o sea que en algún momento volvé Néstor que te perdonamos, 25% de la producción se exportaba, el 75% fue un quiebre, exportábamos 775.000 toneladas, éramos los terceros exportadores del mundo, no había conflicto alguno y la sociedad aceptaba que el 75% se consumía, el 25% se exportaba. Hoy en día estamos en números redondos, con la exportación que vamos a hacer este año, que todavía nos estamos preguntando si vamos a llegar a 250, se exporta solamente el 8%. Estas son las existencias de novillos. Lo que vemos acá claramente es una caída brutal en la cantidad de novillos en los últimos 10 años. Buenos Aires tiene 63% menos de novillos, Córdoba tiene 67%, en el norte ha caído menos, pero también ha caído. Argentina es un país que es un sesgo muy fuerte, produce todo tipo de categorías, pero que para la exportación no sirve, especialmente el novillo pesado. El novillo, ni siquiera acá en esta discriminación se habla de novillo pesado. Las existencias de novillos, según SENASA, cayó un 51%. Eso es un impedimento físico muy importante. Este es el perfil de la faena, donde yo incluí el 2016, donde vemos que tenemos, por decirlo de alguna manera, una bala de plata, que yo la puse en rojo. Hemos pasado de matar 300.000 teneros por año a matar 1.600.000. Acá tenemos un reservorio, por decirlo de alguna manera, de carne para llevar un novillito, para llevar un novillo. Solo con que nosotros pudiéramos meterle kilos a lo que ya tenemos, sin ninguna fantasía de que vamos a tener 3, 4 millones de vacas más, ni en vez de tener un destete del 62, 63, vamos a tener el de 70. Con lo que ya tenemos hoy, con lo que estamos produciendo, darle más kilos. Es un sesgo, nuestra ganadería tiene un sesgo fuertemente antiexportador, con un trencito que es cría, feedlot, consumo interno. La exportación, hoy por hoy, todavía no pesa en absoluto en ese trencito. Estos son los precios relativos, esto es después de la devaluación, fíjense la diferencia de aumento. El novillo arriba de todo, por este fenómeno de escasez que estamos viviendo hoy, bien arriba del valor del dinero, que sería el IPC, que creció 10 veces exactamente del 2005 a la fecha. Los insumos no nos pierden pisada, los insumos ganaderos, pero fíjense lo que pasó con el tipo de cambio. Esto es después de la devaluación. Subió 5 veces, cuando todo lo demás subió entre 10 y 12 veces. Un atraso visible en el tipo de cambio. Esto es, como estamos con 3.40, estamos bien arriba de los restantes países sudamericanos. Esto pese a que en este momento, tanto en Brasil como en Uruguay, gracias a Dios el precio del novillo está subiendo, nos deja menos en evidencia que nosotros estamos 20 o 30% arriba de nuestros competidores. Paso a, ¿qué sería si Argentina aumenta su producción de carne? Yo creo que va a ser, la producción de carne en los próximos años va a aumentar, pero lentamente, y además tiene un taxi que corre, que es la población. ¿Qué pasa con la población mundial? Toda la vida dijimos, va a aumentar la demanda mundial de carnes porque va a aumentar la población. Efectivamente, la población está creciendo a una tasa muy parecida a la que crece la Argentina, 1.2, pese a que hay gran parte del mundo que ya tiene una tasa de crecimiento negativa o estabilizada, pero el mundo crece, especialmente en Asia se crece a una velocidad mucho mayor y de ahí están viniendo las mejores noticias. Argentina no tiene una gran penetración en los mercados asiáticos, pero algún día lo va a tener.
Ahora, este es el principal argumento que teníamos hasta hace poco, hasta que empezamos a ver que había otro factor que es mucho más importante que eso, que es que el mundo crece. El mundo hace 20, 30, 40 años que crece y que crece acumulativamente, los años que crece mucho crece al 4, y los años que crece poco crece al 3, pero eso en el largo plazo es lo que ha determinado que la renta per cápita hace 10 años era de $6.500 y que el último dato disponible publicado por el Banco Mundial son $10.700. Esto debe haber caído muy poco, porque el mundo vuelve a repetir 2%. 2 minutos. Entonces, sigue siendo, ustedes ven en el largo plazo, una tendencia explosiva. Está asociado también a nivel mundial en la mejora en los ingresos con la carne vacuna. Bueno, este collage, que es casi de un artista, es un gráfico que salió hace unos días en el diario El País, donde yo me permití sobreimprimir al índice Bloomberg de materias primas, que es el que se toma, son 42 materias primas, seleccionadas, que está todo, está desde el cacao, el petróleo, el azúcar, el zinc, el níquel, el trigo, lo que a ustedes se les ocurra. Ese índice, ustedes lo ven, no es el de puntos rojos, que es la carne, sino el otro, en algún momento estaban a la par con la carne vacuna hace 15 años. Después suben los dos, bajan los dos con la crisis del 2008-2009 de las hipotecas americanas. La carne vacuna vuelve a un piso muy alto. Fíjense que si en algún momento hablábamos de 100 y la carne llegó a 295, es decir, que en un periodo muy corto de 10 o 12 años, la carne vacuna se triplicó de valor. Algo valía 100, valía casi 295, 300. La carne vacuna ha perdido, el resto de los commodities perdió mucho más, y ahora ustedes ven, hoy, si ustedes me dicen, ¿dónde estamos con respecto a aquel punto 100 de hace 15 años? La carne vacuna está en 226, los commodities están en 88. Entonces, hay una diferenciación por escasez que está claro que de todos los commodities que está metido en este índice Bloomberg, la carne vacuna es de los que menos han sufrido. Hay otra excepción que no me acuerdo cuál es, pero, bueno, vos ya me estás cortando la cabeza, sí, ya te veo. ¿Todo esto en qué se expresa? Se expresa en una expansión muy grande del comercio mundial de carne en los últimos años. Ahora se ha estabilizado, las discusiones se han estabilizado por falta de demanda o por falta de oferta, porque oferta más no hay. El único que está proveyendo en forma adicional volúmenes importantes al mercado mundial es Brasil, que ha retomado su papel de exportador excluyente. La India tiene problemas sanitarios, Estados Unidos tiene problemas, Australia tenía un problema climático gravísimo que lo dejó con 3 o 4 millones de cabezas menos y que hoy es un exportador, cambio climático de vuelta. Estados Unidos también, gran parte de la caída de los últimos años se lo debe a la seca. Esto es un vistazo al mercado internacional, donde hay un papel absolutamente preponderante de China. La mitad de esto entra a China de contrabando, nunca terminamos de seguir. China importa de manera legal 1 millón de toneladas, y en uno de los fenómenos más extraordinarios de contrabando entran otro 1 millón de toneladas que se sabe que salen de la India, pero no hay ninguna aduana que lo registre, ni siquiera Vietnam. Se sabe que se triangula a través de Vietnam. Argentina está ahí en una posición muy expectante peleando con Belarus. Yo tuve que volver a buscar, parece que Belarus tiene 4 millones de cabezas, es un pantano vivo, no tienen campos, tiene una gran sucesión de pantanos de donde compiten con nosotros. Yo creo que esto es lo que nos marca a nosotros, igual que esto, que Argentina con 250 o 300 mil toneladas es el 2 o 3% del mercado mundial. Si Argentina quiere crecer y tiene planes de crecer, el mundo ni se va a enterar. Ahora la demanda por carne vacuna ha caído, o se ha estabilizado, como ustedes ven. El mercado mundial, si hubiera que resumirlo en 2 renglones, cayó 1% el volumen comercializado, cayeron 14% las cotizaciones. La sacó mucho más barata que cualquier otro commodity. Pero digo, Argentina, con 250, 300 mil toneladas eventuales que quiere exportar, y si quiere exportar 400, si quiere exportar 500 mil toneladas, el mundo ni se va a enterar. Somos como dicen en los velorios en el campo, no somos nada. Esta es una radiografía de quiénes son los exportadores. Este año probablemente Brasil supera a la India. Fíjense que está atomizada la demanda y está más concentrada la oferta. Y por último, les quiero dejar esto, que es para clavarse puñales, que es las oportunidades que tiene Argentina a nivel internacional y no aprovecha, que son, bueno, el cumplimiento de la cuota Hilton, que es un cupo extraordinario, que es un cupo que entramos a Europa y gozamos de precios altísimos pagando un arancel muy reducido. Argentina tiene la cuota más alta, de la cual deja afuera, este año va a volver a dejar afuera 7.000 toneladas. La segunda cosa que tenemos, la cuota 481,
porque para que se hagan una idea, la cuota de animales engordados a corral, este año vamos a exportar en el año fiscal de la Unión Europea 1.400 toneladas. Uruguay, que importa maíz de la Argentina, está exportando 14.000 toneladas, o sea, 10 veces. Luego están todas las restantes oportunidades, la cuota americana que ahora se va a abrir, el mercado chino que todavía figuramos en las estadísticas oficiales como otros, porque todavía no tenemos ni nombre propio, el mercado extra Hilton de la Unión Europea, que es muy importante, el mercado de Rusia para enfriado, Brasil, que hemos sido grandes abastecedores de cortes y que hoy estamos... Y por último algo que en algún momento, si quieren, hablamos más, que es el famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur, que si llegara a salir eventualmente, cada vez está más verde eso, sería una mega cuota para la Argentina. Yo lo que quiero resumir con esto, todo esto que vienen a comprar, no vienen a comprar carne commodity ni para fines industriales, vienen a comprar en general cortes finos, cortes del Olimpo, los que puede proporcionar la ganadería argentina. Con esto yo lo que quiero decir es que Argentina a nivel mundial lo que le sobra es demanda y lo que le falta es producción. Luis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Cortito, bastante cortito. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Y pasamos ahora a Alberto Quiroga, que nos va a dar su visión ya desde el punto de vista de cómo alimentamos toda esta mayor oferta que tenemos que generar y sus repercusiones en el suelo, en el alimento, en el ambiente. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a tratar de contarles un poco cómo estamos viviendo este último par de años, esta relación, digamos, que tienen los recursos naturales, agua y suelo, sobre todo con la ganadería. Un poco se me pidió eso. Revisando un poquito de qué suelos estamos hablando, algo interesante quizás de los últimos meses es que mientras la ganadería ocupaba algunos ambientes, digamos, con fuertes restricciones para la agricultura, en los últimos meses se está volviendo con el interés de trabajar, digamos, sobre perfiles de suelos de alta fertilidad, destinarlos a la ganadería. Esto está fundamentalmente asociado con cambios en los planteos ganaderos. Recién decíamos de qué suelos estamos hablando, hoy de qué planteo ganadero. Nosotros, la historia nuestra, la información que tenemos, la habíamos generado fundamentalmente, acá estamos en edad de los animales, acá estamos engordando, en una etapa, digamos, pastoril fundamentalmente, con alguna restricción en la recría, esta línea, digamos, que era el sistema pastoril, y hemos evolucionado en los últimos años a una recría con terminación en feedlot, donde acá sacamos los animales, acá seguimos alimentando con una agricultura de silos fundamentalmente, por eso tiene sentido, digamos, suelos de buena fertilidad destinados a maíces, a sorgos, alfalfa, digamos, porque tenemos que tener buena productividad para poder hacer silos o rollos. O un sistema pastoril con algo de uso de rastrojos, algo de restricción en la recría y lo terminamos en feedlot. Bueno, hay algunas variantes más, pero indudablemente que de todas estas tranqueras del productor sale una jaula de novillos, ¿no es cierto? Con efectos distintos a los que estábamos acostumbrados con la ganadería tradicional y pastoril. Algunos efectos que vamos a tratar de ver, algunos conflictos nuevos que ya están apareciendo y otros conflictos que inferimos que van a aparecer en esta ganadería que, como decía Ignacio, se está quedando. Se van a quedar 1 millón, estamos reteniendo vientres, que van a volver a tener más terneros. ¿Dónde los metemos? ¿Cómo los metemos? Y cómo manejamos la producción de forraje. El otro tema que yo creo que hemos crecido bastante es que qué suelos tenemos, qué planteos ganaderos, y ahora quién lo dice, qué disciplina. Hay muchas disciplinas que digamos, fueron las que desarrollaron o dieron sustento a la agricultura de precisión. Y hay otro tanto de disciplinas que están apuntando, digamos, a lo que es la ganadería de precisión o por ambientes, sobre todo evitando algunos conflictos. Simplemente esto lo puse como un ejemplo, frente a la intensificación ganadera, está la parte ambiental que dice, y bueno, sí, se intensificó la ganadería, pero ahora tengo problemas de fluentes, es algo negativo.
La productividad física del agua aumentó, la eficiencia animal aumentó, la eficiencia de utilización del forraje, ahora hago cosecha mecánica, el animal no está en el campo, no pastorea, aumentó. La cobertura baja, la saturación de bases del complejo de intercambio, hay sobrados, hemos trabajado con grupos de tamberos, sobre todo en suelos, digamos, de baja capacidad de intercambio catiónico, suelos, digamos, más arenosos, donde aparentemente, sobre todo magnesio, estaría, digamos, sería un conflicto que tendríamos a corto plazo, porque la saturación de bases del complejo está bajando, ha bajado más del 80%, entonces no hay persistencia de las alfalfas, no hay buena producción, entramos en un conflicto, entre comillas, nuevo, que no estábamos acostumbrados a manejar, ni siquiera a tratar en estas reuniones, ¿no es cierto? Aparecen nuevas cosas frente a cambios que estamos generando nosotros en el sistema de producción. La napa es el otro problema, entonces, en el corto plazo hay cosas que no están tan bien, hay cosas que están bien y hay cosas que no cambian. Pero lo que sí, que si no hacemos nada, lo mismo que pasaba con la napa hoy a la mañana que charlábamos, si no hacemos nada ahora, posiblemente dentro de 15 o 20 años vamos a tener conflictos difíciles de poder solucionar. Y eso es un poco lo que hacemos nosotros un poco con los sistemas de producción, alertar sobre estos cambios que si no actuamos acá sobre esta flecha fundamentalmente, al mediano plazo vamos a tener conflictos en muchas más cosas que las que tenemos hoy. Una pregunta de un sistema de producción. Este es un productor que nos mandó un mail y dice, bueno, mira, Beto, la rotación actual que tengo, 1.687 hectáreas, este campo tiene alrededor de 20.000 animales encerrados, los termina así encerrados. Hago maíz de silo, una fina, maíz de silo, sorgo de silo y soja. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A dónde se nos va el balance de carbono? ¿A dónde se nos va la cobertura? ¿A dónde se va la saturación de base? Esos hilos están sacando 3 veces más calcio, magnesio y potasio que el sistema pastoril. No sé si se dan cuenta a qué me refiero. Es decir, el cambio de pH, posiblemente después los muchachos que vienen con el tema de fertilidad van a hablar del problema de fósforo, baja el pH, o sea que todo un tema, digamos, que, y acá está, ¿no? ¿Qué modificaciones? Y esta es la pregunta que hace, ¿no? El grupo dice, ¿qué modificaciones podríamos hacer para ser más sustentables? Bueno, acá esto, ¿no? Yo se los marco para que ustedes vean. Uno siempre piensa que porque hay labranzas, porque hay cultivos, fíjense en lo que está pasando en los ambientes naturales. Nosotros estamos trabajando dentro del Programa Nacional de Agua en todo el país y tenemos que ir a estas zonas. Condición del pastizal. La gente que está en pastizal nos dice que un pastizal puede llamarse pastizal de buena condición cuando hay más de un 50% de las gramíneas nativas presentes, que son las generadoras de macroporo, todo lo que se habló hoy. De esta situación hemos pasado a esta. Acá hay un molino, yo siempre lo hablo, porque acá hay un molino, que es el mismo molino que está acá. Es decir, para que vean ustedes, digamos, que esta foto es del mismo. Entonces, este 1.000.000 por año que se puede quedar, ¿dónde se va a quedar? ¿Cómo se va a quedar? De cada uno de estos campos sale ganadería. Ahora, ¿qué efecto dejó dentro del campo esa ganadería que vemos transitar en la ruta? Un camión de jaula hoy está llevando 500, 700 millones de litros de agua. Un camión de jaula de novillo, es decir, ese es el agua virtual que transporta, que para el mundo, seguramente Ignacio está de acuerdo, tiene una importancia relevante. Muchos países no pueden, porque no tienen recursos propios, generar carne porque les falta el agua. Nos compran el agua a través de los novillos, pero ¿qué efecto estamos generando nosotros y de qué nos vamos a tener que lamentar dentro de 10, 15, 20 años? ¿No? Esto es irreversible. Entonces, uno de los principales, bueno, acá está, ¿no? Silo. Una de las principales cosas que sabemos es que cuando afectamos residuos, porque hacemos más hilos, porque sobrepastoreamos, afectamos cobertura. Si afectamos cobertura, condicionamos agua. Si condicionamos agua, condicionamos carbono. Y nuevamente el ciclo. Entonces, conflictos. Lo que sabemos es que la ganadería como mínimo debe respetar un 60% de cobertura, que es más o menos unos 3.000 kilos de materia seca para que tengan sobre superficie. Ese es algo a nivel de nuestros trabajos, que si yo no tengo más de un 60% de cobertura, no puedo administrar agua, no puedo, o sea, puedo hacer directa, pero la directa no me ayuda porque le falta la cobertura. Maíz, rastrojo de maíz, rastrojo de maíz, rastrojo de maíz, rastrojo de maíz. En este rastrojo de maíz, acá hacemos recría con restricciones, y nos comemos los rastrojos. ¿Qué pasa con la...? Bueno, se habló hoy a la mañana de este tema.
Lo que sí sabemos, nosotros tenemos una especie de clasificadora, por acá ponemos el suelo de ustedes bajo los distintos planteos, el suelo ese viaja a través de distintas cerandas y sale de esta manera. Lo que estamos viendo en general es que asociado a esa pérdida de cobertura, residuos, cobertura, carbono, que uno diría, bueno, afecta al ciclo de carbono, está afectando esto, o sea, el suelo, en vez de estar en agregados, parte de estos agregados no se pueden sostener, hoy a la mañana se trató este tema también, y pasa a esta bandeja. Esta bandeja colecta las partículas de limo que están entre 2 y 50 micrones, y los poros que necesitan las raíces de nuestro cultivo para crecer son de 100 micrones. Entonces, una partícula de 2 a 50 micrones suelta, ¿qué problema tiene de viajar en una autopista de 100 micrones? Ninguna. Por eso es que estamos viendo estos problemas de encharcamiento, problemas de falta de piso, problemas de escurrimiento que se habló hoy en la mesa de agua, asociados a este proceso que lo conocemos y sabemos que hoy hay un trabajo ahora que publicamos, qué pasa con el calcio respecto a la estabilidad de estos agregados, que también, qué pasa si sacamos calcio con los maíces de silo. También estamos soltando partículas que van a tapar cañería. Estos son unos trabajos que hicimos, cada esto es un lote de productor, cada uno de estos. Acá hemos relacionado la susceptibilidad a la compactación, qué pasa con el suelo, si resiste frente al pisoteo y no cambia, o si cambia y vuelve a su estado anterior en un determinado tiempo, o si cambia y no vuelve. Lo que vemos acá es que a partir de un nivel de materia orgánica, la susceptibilidad a la compactación aumenta y el tránsito de la ganadería, o en la agricultura, ¿no es cierto?, genera efectos, digamos, que son de difícil recuperación en el ciclo del cultivo siguiente. Eso se llama susceptibilidad a la compactación de nuestro suelo. Estamos cada vez siendo más sensibles a la compactación. Por eso es que nos pasa esto. Estas son fotos recurrentes, ¿no es cierto? Acá llovieron 30 y pico de milímetros, hoy lo mostró Cristian Cazorla en la mañana, 30 y pico de milímetros. Mire, es una foto para 30 y pico de milímetros. Encharcamiento, no hay poros, faltan poros. La densidad aparente, es decir, que en nuestros sistemas hemos perdido un 10% de los poros totales, pero cualitativamente ese 10% de poros totales representa el 40% de los macroporos, por donde tiene que entrar el agua y por donde tienen que crecer las raíces de los cultivos. Claro, entonces, ¿cómo va a persistir la pastura? ¿Cómo va a dar forraje la pastura? Por eso es que, no lo mostró Cristian, pero estamos trabajando después de un silo o con avión, antes de que se corte el silo, ya meter centeno para generar esto. Esto es centeno. Abrir el suelo, este suelo abrirlo y que no pase esto. Esta foto después de un silo está el verde, ¿no es cierto? Voy a ver si... Esto lo voy a pasar rápido por el tiempo. Estamos trabajando en problemas de maíces también asociado a densificaciones. Bueno, de esto se podría hablar, es muy lindo este trabajo, con viejos rastrones estamos intersembrando. Aquí el tiempo no me voy a detener, pero esta era la ganadería pastoril, ¿no es cierto? Y esta vendría a ser la evolución a la ganadería de silo. Ganadería pastoril, macroporos, pasturas perennes rotando con cultivos anuales, y acá es donde la alta frecuencia de silo baja el carbono, se me sueltan las partículas, se tapan, se sella el suelo. Es decir, ¿qué ganadería vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Este es un trabajo que siempre lo muestro porque es muy interesante. Acá tenemos ganancia de carbono, pérdida de carbono, y acá tenemos en cero un balance, digamos, no tenemos ni ganancia ni pérdida, y acá tenemos suelos con distintos niveles de materia orgánica. Nosotros hemos pasado de una ganadería pastoril de la clásica de la década 70, 80, hemos pasado a un sistema donde aportamos menos residuos. Entonces, si uno tenía un suelo con 2% de materia orgánica, ese suelo tendía a equilibrarse con este aporte de residuos en 2,5. Si estaba en 2, gano 500 kilos, gano esto y tiendo hacia acá. Cuando yo le saco este aporte de residuos y paso a este sistema, mi suelo que iba para acá pega la vuelta. Dice, bueno, ahora mi equilibrio no está en 2,5, está en 1,7, vuelvo. Y ya no estoy ganando 500, estoy perdiendo. Entonces, básicamente lo que hemos hecho con los cambios en los sistemas de producción es generar este camino, este tránsito. Esa es la tendencia de nuestros sistemas si no hacemos algo, desde el punto de vista de lo que se me pidió del carbono. Entonces, ¿cómo puedo hacer para tener los animales encerrados, pero quedarme con un nivel de residuos que me garantice tener mayor macroporosidad y menor susceptibilidad a compactación?
Bueno, esta flechita verde, cultivo de cobertura. Esa flechita verde es un costo, ¿no? Cultivo de cobertura. Bien. Acá tienen maíz de cosecha, maíz que fue así, lo llovió. Listo. ¿Qué vamos a hablar acá? Entonces uno se pregunta, intensificación ganadera, silos. ¿Qué puedo hacer para aprovechar? Entonces, acá está el maíz, se acaba de cosechar, pero ¿qué había? Siembras aéreas. Se está haciendo en muchas partes de San Luis, en Buenos Aires, en La Pampa, en Córdoba, Jesús María. Esta es una foto de Jesús María del grupo CREA. Con aviones se está entrando y cuando vos cortás el maíz, el suelo está cubierto más y tenés ya avanzado. O sea que ese es un tema, digamos, que el agua la tenemos, nos sobra, más nos genera problemas. ¿Y por qué no lo usamos? ¿Para qué? Y bueno, para abrir macroporos, autopistas, ¿no es cierto? Y fijar los limos. Varios índices hemos utilizado nosotros para saber la salud del suelo. Si el color del suelo de alguna manera ya nos muestra algo. Un índice que usamos es el contenido de materia orgánica joven. Acá hemos representado la materia orgánica joven de 0 a 100, una materia orgánica vieja y una materia orgánica intermedia. Estos son los suelos, los contenidos de distintos suelos. Este suelo tiene 50% de materia orgánica vieja, pero tiene 50% casi de materia orgánica joven. Cuando perdemos la materia orgánica joven, de la que habló hoy Cristian Cazorla, si ustedes recuerdan, en la mañana los que estuvieron, hemos pasado de esta situación, nos hemos corrido para acá. Hemos perdido. Y tenemos suelos hoy que tienen 90% de materia orgánica vieja y un 5% de materia orgánica joven. ¿Qué va a ser la estructura? ¿Qué va a ser la macroporosidad? ¿Por dónde va a entrar el agua? ¿Por dónde va a sacar el agua? Si al agua le cuesta entrar, le cuesta salir. Entonces las raíces cuando succionan se encuentran con... Después viene el calor, el estrés térmico, el calor, el golpe de calor de diciembre a los maíces. Claro, hay agua en el suelo, pero no la puede sacar. Con los productores decimos, el radiador está tapado. Hay agua en el radiador, pero no circula, está tapado. Ese es un poco el síntoma que estamos viendo en estos sistemas. Entonces, 15 toneladas de materia orgánica joven serían más o menos un umbral interesante para mantener en los suelos. Como el índice de materia orgánica sobre arcilla más limo, que sea mayor de 5, esto lo podemos ver, o como otros índices que se están usando para saber la salud del suelo, cómo marcha a través de nuestro manejo. No me voy a detener, pero quería... En cuanto a gestión del agua, yo creo que este es el momento adecuado para intensificar el uso consultivo. O sea, cuando la presencia de la napa ya está y el frente capilar lo estamos teniendo a 40, 50 centímetros de profundidad, es el momento para intensificar. Hagan lo que quieran, aunque salgan hechos con el cultivo, aunque no ganen plata, pero tienen que gastar agua. Es importante. En gestión del agua, en ganadería, nosotros estamos evaluando los perfiles de agua hasta 3 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque mientras en la agricultura, por ahí nos manejábamos con 1,60 m, todos los perfiles se parecen bastante, en humedad de 1,60 m para arriba, fíjense en lo que pasa de 1,60 m para abajo. Entonces, raíces como alfalfa, gramíneas, perennes, no tienen problemas de explorar 3 metros, 3 metros y medio, y poder usar toda esta reserva de agua que tenemos en profundidad. Yo les aseguro que hay zonas, digamos, donde, qué sé yo, Nueva Galia, Unión, en San Luis, parte del oeste arenoso de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba. Hay muchas zonas, digamos, donde la agricultura no puede acceder al agua en profundidad, pero sí la ganadería. La ganadería tiene una gran oportunidad. 20 centímetros de napa son 100 milímetros de agua útil. Es decir, una raíz que puede acceder a 60 centímetros, 80 centímetros de napa, está accediendo a 400 milímetros de agua que no le tienen que llover. Eso lo puede hacer la ganadería más fácil que la agricultura. Y puede generarnos condiciones, como se habló hoy, para mitigar los problemas del exceso de agua en la agricultura. Otro tema que trabajamos con grupos de tambo, trabajamos con unos 30 tambos, la pregunta era, che, mira, ¿por qué la alfalfa no tira? ¿Por qué le está costando? ¿Por qué no persiste como antes? Bueno, una alfalfa está preparada para generar 17 kilos de materia seca por milímetro. En promedio, en los campos que vimos, estaban produciendo 8 kilos de materia seca por milímetro. O sea, por cada milímetro disponible, 8 kilos de materia seca, en lugar de 17. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa acá? El agua está, ¿por qué no lo produce? Bueno, la misma foto lo podían dar 3 problemas. O sea, en este grupo de tambos encontramos 3 problemas. Uno, el fósforo, que ustedes ya lo conocen, lo dominan, ya sabemos lo que es el fósforo. Alfalfa necesita más de 20 partes por millón, si tiene 25 mejor. El otro tema es la saturación de bases del complejo de intercambio. Una alfalfa necesita más de un 80% de saturación de bases con calcio, magnesio y potasio.
Algunos tambos llegaban al 65, 70% de saturación de base. ¿Qué iba a hacer la alfalfa ahí? Y la relación calcio-magnesio de ese complejo no debe ser mayor de 5. Hay situaciones donde hemos visto que hay 8 calcios por cada magnesio. También está complicada la nutrición de la alfalfa. Son temas que no dominamos, vamos a tener que empezar a dominar, más si hacemos hilos, si encerramos los animales, si hacemos corte. Y el otro tema es la compactación, la resistencia a la penetración, ¿no es cierto? O sea que 3 problemas, ¿no es cierto?, que son manejables, entre comillas, si los conozco y los puedo manejar, más me puedo adaptar y tratar de que no aparezcan o retrasarlos, que hoy me están bajando la eficiencia en el uso de agua de alfalfa a la mitad, a la mitad. Lo mismo pasa con los cereales de invierno. Yo no me voy a detener. 6 kilos de materia seca por milímetro, 15 kilos de materia seca por milímetro. Problema de nitrógeno. Lo que hemos hecho, acá no se ve bien, pero se los voy a contar, lo que hemos hecho después del silo de maíz, porque a veces repetimos maíz o maíz sorgo, después del silo de maíz estamos metiendo o vicia, o centeno con nitrógeno, o vicia con centeno, o centeno solo respecto del testigo. Esta es la producción de materia verde de maíz al momento del silo, cuando está establecida sobre vicia, fíjense. Respecto del testigo, del barbecho largo, no hice nada, cuidé el agua, no metí ningún cultivo, ni siquiera vicia. Es muy importante, hoy se habló a la mañana, el tema de la vicia. Es un tema, yo creo que para la intensificación ganadera, para administrar el nitrógeno, para ayudar con las malezas, con la cobertura, y en ese espacio que nos deja el maíz de silo, ¿no es cierto?, a un maíz de diciembre que estamos sembrando ahora, no habría ninguna excusa para no hacer cultivos de cobertura, para atenuar estos problemas que va a traer la ganadería. Bueno, y ya termino, también nos metimos un poco en las zonas más marginales, con las gramíneas, esto es pastobillo, paso rápido, simplemente, fíjense, después de 5 cortes, 7.000 kilos de materia seca de pastobillo contra 14.000, 8,7 de proteína contra 10, nitrógeno. Bueno, ahí están los cortes, febrero, aplicaciones de nitrógeno en distintos momentos, en febrero, septiembre. Y acá también, y termino con esto, por el tiempo, nosotros lo que hemos buscado es tratar de todo este conocimiento hacerlo operativo a campo. Entonces, le hemos enseñado a los productores ganaderos a mano a poder cuantificar el agua disponible y en 4 categorías. Por ejemplo, en el invierno, este pastobillo que tenía una humedad óptima, la pastura polifítica. El pastobillo en su campo, óptimo. En la primavera, bueno, óptimo. Muy limitante. O sea, el perfil de humedad, ¿cómo está al momento de tomar una decisión? Y si el perfil de humedad me habilita, está en óptimo, ¿no es cierto?, o está en bueno, tengo la radiación, tengo la temperatura, tengo la pastura de gramínea, ¿no es cierto?, tengo buena humedad, ¿qué estoy buscando? Es decir, en 5 cortes hemos duplicado la producción de materia seca de pastobillo. Está bien, habrá que ver, ¿no es cierto?, los costos, estas herramientas son estrategias, digamos, que como dijo Ignacio, este año la vamos a usar, el año que viene no sabemos, habrá que ver la relación de precios. Pero hoy la ganadería nos está, mostrando una posibilidad importante. Falta carne, nos sobra agua, nos está faltando nitrógeno, ¿no es cierto?, Estamos frente a la intensificación ganadera que por la descapitalización que han sufrido los campos, no hay alambres, no hay aguadas, no hay infraestructura en los campos, entonces los animales van a los corrales y toda la cosecha es mecánica. Vamos a ser más eficientes en el uso de forraje, pero esa mayor eficiencia vamos a estar generando una mayor presión, triplicando la presión sobre algunos componentes del suelo que tenemos que cuidar para no lamentarnos dentro de 10 a 15 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alberto, y gracias, Ignacio, también. Bueno, casi telegráficamente tenemos los escenarios. Como conclusión remarcaría 3, 4 puntos. Uno, primero, la demanda interna, si bien sigue pagando valores relativamente altos, al haber oferta de pollo, de cerdo, o sea, de carnes alternativas, yo diría que no hay demasiada posibilidad de crecer más de 3, 4 kilos sobre lo que hoy está Argentina consumiendo. El delta está afuera, está en el exterior, como lo decía Ignacio, hay demanda insatisfecha a nivel mundial y el consumo global de carne vacuna está en niveles altos. Lo que pasa es que la carne vacuna es un producto de lujo, caro de hacer
y encima por los especialistas o por los científicos en el último tiempo no está demasiado bien vista por temas ambientales, de emisión de gases, etcétera. Esta va a ser una nueva restricción o paraarancelaria que se agrega a lo que eran los aranceles hace muchos años, después las barreras sanitarias, las parasanitarias, y en este último tiempo están apareciendo barreras ambientales que Argentina y los demás países oferentes de carne vacuna, sobre todo los 4 del Mercosur, van a tener que manejar con muchísimo cuidado y con mucha atención. El tema no es solo tener una oferta competitiva de calidad y de precio, sino también que sea o que implique poder garantizar sostenibilidad, sustentabilidad ambiental. Esto no solo va a haber que decirlo, sino va a haber que demostrarlo. Esto va a ser un desafío. Argentina perdió muchos años, nuestros competidores en el interín además avanzaron y nos hemos quedado bastante rezagados y ahora tenemos que recuperar tiempo, recuperar volumen. Una recuperación sencilla es el peso por animal, como mencionaba antes Ignacio. Otra recuperación relativamente donde nos queda campo es el destete. Estamos con niveles de destetes muy bajos, 62, 63% de destete es muy bajo. Australia está en 80%, Estados Unidos está por arriba. 10 puntos más de destete será 1 millón de animales, de oferta de animales agregada, y si el peso sube vamos a tener por ahí alrededor de 800 o 1 millón de toneladas que podríamos volcar al mercado, en lo posible no como carnes estándar, no como genéricos, sino en lo posible apuntando a cortes, que es lo que tiene y mantiene los mejores precios. Estas son las oportunidades y sobre eso tenemos que trabajar. No sé si nos da para alguna pregunta, si alguien quisiera rápidamente hacernos alguna. Estamos ya sobre la hora, Luis. Perfecto, entonces si no, cerramos el panel y les agradecemos a todos que nos hayan escuchado. Muchas gracias.